La lucha que me enseñó a valorar la vida al máximo. Escena 1. El comienzo de la tormenta. Nunca imaginé que aquel día, que parecía tan normal y rutinario, marcaría el inicio de una de las etapas más difíciles de mi vida. El sol apenas se levantaba en el horizonte, y yo me dirigía al trabajo con la mente distraída en los quehaceres cotidianos. Mi cuerpo, todavía medio adormilado, me pedía un poco más de descanso, pero mi responsabilidad pesaba más que las ganas de quedarme en la cama. Mientras conducía, escuchaba la radio local sin prestar mucha atención, hasta que una punzada en la espalda me hizo soltar un pequeño quejido. Tal vez dormí mal, pensé, convencido de que sería algo pasajero, y seguí mi camino sin sospechar lo que vendría después. Al llegar a la oficina, el dolor de espalda se intensificó, extendiéndose gradualmente hacia el costado de mi cuerpo. Aún así, me forcé a concentrarme en mis tareas del día, ignorando las alarmas que mi propio cuerpo me lanzaba. Tenía varias reuniones que atender, documentos que revisar y compromisos que cumplir. Todo parecía indicar que sería un día como cualquier otro, con las mismas presiones y los mismos desafíos. Sin embargo, una inquietud constante comenzó a instalarse en mi mente. Cada vez que intentaba moverme de mi asiento, un ardor insoportable me recorría la columna, como si alguien me estuviera clavando un hierro candente. Con el paso de las horas, el dolor ya no era algo que pudiera apartar fácilmente de mi conciencia. Me resultaba imposible ignorarlo y mi productividad se desplomó. Mantuve una fingida sonrisa frente a mis compañeros, pretendiendo que todo iba bien, pero en mi interior palpitaba la necesidad de pedir ayuda. Sin embargo, por orgullo o por temor, no lo hice. No quería interrumpir mi rutina laboral ni mostrarme débil ante los demás. Al finalizar la jornada, casi no podía caminar. Mis pasos eran tambaleantes, mi respiración entrecortada, y mi frente se perlaba de sudor frío. Para ese momento, ya sabía que algo grave estaba sucediendo, aunque todavía no tenía ni la más mínima idea de la magnitud de mi problema. Cuando logré llegar a casa, arrastrando mis pies con cada paso, me di cuenta de que era el momento de actuar. No tenía fuerzas ni para preparar la cena. Me dejé caer en el sofá, incapaz de mover un músculo. Una oleada de miedo me recorrió al imaginarme todas las posibilidades, desde una lesión muscular hasta una enfermedad desconocida. Decidí entonces que, a primera hora de la mañana siguiente, acudiría al médico. Me aterraba lo que me fueran a decir, pero más me asustaba la idea de seguir soportando aquel sufrimiento que parecía empeorar con cada minuto que transcurría. Escena 2. Diagnóstico imprevisto. A la mañana siguiente, cumpliendo con mi determinación, acudí al consultorio médico. El trayecto hasta allí fue lento y tortuoso. Cada bache en la calle amplificaba el dolor, y cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Cuando por fin llegué, la sala de espera estaba casi vacía, como si el destino me hubiera reservado un turno prioritario para atender mi urgencia. Me registré en la recepción y me senté, temblando, mientras intentaba calmar mi respiración. La doctora me recibió con un gesto de preocupación al ver mi estado. Le conté detalladamente los síntomas, el dolor que había comenzado en la espalda, cómo se extendía hacia los costados, y la sensación de ardor que me impedía moverme con normalidad. Me realizó un examen físico y luego, con el ceño fruncido, me ordenó varios estudios, análisis de sangre, radiografías y una resonancia magnética. Su semblante serio me resultó más inquietante que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Su tono tranquilo y profesional no lograba disimular la urgente necesidad de descartar lo peor. Esperé los resultados con la ansiedad comiéndome por dentro. Cada minuto parecía un siglo, y cada vez que la puerta de la sala de estudios se abría, contenía la respiración esperando mi nombre. Finalmente, la doctora regresó con los informes, y sus ojos transmitieron un mensaje que no quise descifrar hasta que habló. Con una voz suave pero firme, me informó que había detectado una masa extraña en mi columna vertebral y que necesitaban confirmarlo con más pruebas. Mi mente se nubló en ese instante. Sentí un hormigueo en las manos, y la realidad pareció desdibujarse a mi alrededor. En cuestión de segundos, mi vida normal y tranquila se transformó en un laberinto de incertidumbre. Me enfrentaba a la posibilidad de padecer una enfermedad seria, tal vez cancerígena. El simple hecho de pensar en esa palabra me hacía temblar. Salí del consultorio con una sensación de irrealidad, como si estuviera viviendo la historia de otra persona. En mi cabeza retumbaba el eco de la doctora: tranquilo, es importante hacer más estudios para descartar o confirmar el diagnóstico.
Pero esa frase, lejos de consolarme, me empujaba a un abismo de dudas y temores que no sabía cómo manejar. Escena 3. Los primeros pasos hacia la verdad. Durante los días siguientes, mi rutina cambió por completo. En lugar de dirigirme a la oficina, recorrí hospitales y laboratorios, sometiéndome a toda clase de exámenes. Me saqué sangre más veces de las que podía contar y conocí salas de resonancia y tomografía como si fueran mi segundo hogar. Lidiar con la incertidumbre era el reto más grande de todos. Cada vez que salía de un estudio, me atormentaba pensando en los resultados que pronto llegarían y en lo que podrían implicar para mi futuro. La espera de los diagnósticos se hizo interminable. Las tardes se volvían eternas, y mis noches se poblaban de pesadillas. Me acostaba intentando aferrar la mente a un pensamiento positivo, pero las dudas y el miedo se apoderaban de mis sueños. El dolor en la espalda no cesaba y se intensificaba con el estrés. A veces, me quedaba atrapado en la cama, con la mirada fija en el techo, preguntándome por qué me estaba sucediendo todo aquello y si realmente merecía pasar por esta prueba tan difícil. El día que volví a ver a la doctora para recolectar algunos resultados parciales, el peso de su mirada me anunció que no traía buenas noticias. Con cautela, me explicó que la masa detectada era un tumor maligno que estaba presionando algunas vértebras y nervios esenciales. Escuché la palabra maligno y sentí un golpe en el pecho que me dejó sin aliento. Era como si alguien hubiera pulsado el interruptor de mi vida y todo, absolutamente todo, perdiera sentido en un instante. La doctora me miró con compasión y añadió que, aunque la situación era seria, había posibilidades de tratamiento. Mi primera reacción fue de negación. No podía asimilar que algo así me estuviera pasando a mí. Tenía tantos planes, tantos sueños, tanta vida por delante. Me resistía a la idea de ver cómo un diagnóstico se interponía entre mi presente y mi futuro. Sin embargo, dentro del torbellino de emociones encontradas, también sentí un destello de coraje. Sabía que no podía dejarme vencer por el miedo. Si había un camino que me permitiera luchar, debía tomarlo. Aún sin saber cómo ni cuándo, estaba dispuesto a enfrentar aquel monstruo que amenazaba con arrebatarme todo lo que amaba. Escena 4. Revelaciones familiares. Cuando llegué a casa después de recibir los primeros informes, me recibió el silencio. Habitualmente, mi familia estaba ahí, esperándome con sonrisas y pequeñas historias del día, pero esa tarde todos parecían percibir un ambiente distinto. Mi madre me miró a los ojos y supo, sin que yo pronunciara palabra alguna, que algo grave pasaba. Me senté con ellos en la sala y tragando un nudo que se había instalado en mi garganta, les conté el diagnóstico. Sus rostros se llenaron de preocupación, horror y ternura. El dolor era colectivo, como si una nube oscura hubiera cubierto el techo de nuestro hogar. Sin embargo, lo más sorprendente fue la unidad que de pronto nos envolvió. Cada uno, a su manera, expresó su apoyo incondicional. Mis hermanos ofrecieron acompañarme a cada cita médica, mi madre se dispuso a preparar comidas especiales y a cuidar mi descanso, y mi padre, hombre de pocas palabras, se acercó para darme un abrazo que dijo más que cualquier discurso. Fue en ese momento cuando comprendí la verdadera fuerza de la familia, una fuerza que a veces se mantiene latente, y que solo aflora en los momentos más difíciles. Las noches siguientes las pasé dialogando con mis padres y hermanos, tratando de planificar la batalla que se avecinaba. Íbamos juntando información, consultando con distintos especialistas y buscando testimonios de personas que hubieran superado una situación similar. A medida que recababa datos, mi visión de la vida iba cambiando. Ya no veía los problemas cotidianos con la misma lupa de la impaciencia. Las pequeñas preocupaciones perdían relevancia frente a la magnitud del reto que tenía enfrente. En ese clima de cercanía familiar, volví a sentir un atisbo de esperanza. Parecía como si, dentro de la desgracia, me hubiera tocado la dicha de tener a los míos cerca, dispuestos a pelear a mi lado. Cada palabra de aliento, cada gesto de ayuda, iba tejiendo un manto de seguridad que me consolaba y me hacía sentir que, por muy oscura que fuera la tormenta, no la atravesaría en soledad. Escena 5. El encuentro con el especialista. Llegó el día de la cita con el oncólogo especializado en tumores de la columna. Era un hombre de semblante serio, con una voz calma que transmitía profesionalismo y sabiduría. Me examinó con detalle, revisó mis estudios y realizó más preguntas de las que yo creía necesarias. Sin embargo, comprendí que cada interrogante buscaba esclarecer mi estado de salud con la mayor precisión posible. El doctor me explicó que el tumor estaba en una zona complicada,
ya que afectaba la médula espinal y requería un tratamiento agresivo. Me habló de las distintas opciones: cirugía, radioterapia, quimioterapia, medicamentos experimentales. Todo un arsenal que sonaba más aterrador que tranquilizador. Yo trataba de procesar la información, pero mi mente se resistía a aceptar la realidad. Cada palabra del doctor era como un martillo que golpeaba mi estabilidad emocional. Aún así, hice el esfuerzo de mantenerme sereno y seguir cada detalle de la conversación. Para mi sorpresa, el doctor también me ofreció la oportunidad de participar en un protocolo de investigación que estaba dando buenos resultados en pacientes con tumores de características similares. La idea de convertirme en una especie de conejillo de Indias no me agradaba, pero las estadísticas de éxito eran prometedoras. Mis padres, que me acompañaban, escucharon con atención, y mi padre me tomó de la mano mientras yo luchaba contra mis propias lágrimas. No era un momento para dudar, necesitaba todas las opciones posibles si quería tener una oportunidad real de vencer a este enemigo. Al salir del consultorio, con un mar de información rondándome la cabeza, me sentía al borde del colapso. Pero al mismo tiempo, había una suerte de alivio en saber que existía una ruta de acción y que no estaba todo perdido. Aún no comenzaba el tratamiento, y ya podía sentir el desgaste emocional. Sin embargo, mirar a mis padres, que me seguían con paso firme, me hizo comprender que no debía rendirme. Ellos estaban ahí, sosteniéndome en los momentos más duros, y eso era motivo suficiente para sacar fuerzas de donde fuera y luchar. Escena 6. Inicio de la batalla médica. La primera sesión de quimioterapia fue un golpe difícil de asimilar. El olor a hospital, las paredes blancas, las agujas y los goteros conformaban un escenario poco alentador. Me sentía como un personaje más en una sala llena de rostros cansados y asustados. Cada paciente llevaba su propia historia de sufrimiento y esperanza, y en cada rincón del lugar se respiraba un ambiente de lucha y miedo mezclados. Cuando me conectaron al suero, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que las sustancias químicas que me inyectaban eran veneno para el tumor, pero también podrían debilitar mi organismo. El primer día transcurrió con lentitud. El goteo constante y el zumbido de las máquinas parecían hipnotizar mi mente, que se debatía entre la ansiedad y la angustia. Me acompañaba un cuaderno de notas donde garabateé pensamientos, frases de ánimo y cualquier ocurrencia que me distrajera de la dureza del momento. Conforme avanzaban las sesiones, los efectos secundarios aparecían sin piedad: náuseas, fatiga, pérdida de apetito, dolores musculares, insomnio. Algunas noches apenas podía dormir, con la mente revoloteando en pensamientos negativos que me sumían en el temor de no poder salir triunfante. Sin embargo, también descubrí que el cuerpo y la mente pueden adaptarse. Empecé a encontrar rutinas que me ayudaban a sobrellevar la quimioterapia: caminatas cortas con mi familia, lecturas inspiradoras, música suave que me acompañaba mientras cerraba los ojos e intentaba pensar en un futuro libre de enfermedad. En cada visita al hospital, veía otros pacientes que, en sus rostros o en sus miradas, reflejaban la fuerza de la que yo intentaba aferrarme. Algunos se habían quedado sin cabello, otros caminaban con bastones, y había quienes parecían no tener energía ni para hablar. Pero, pese a todo, en el fondo de sus ojos brillaba una chispa de valentía. Descubrí que en las salas de quimioterapia nacen amistades basadas en la empatía y la solidaridad. Nos reconocíamos en el dolor del otro, y bastaba un gesto, una sonrisa o una palabra de aliento para hacernos sentir que no estábamos solos en esa guerra personal. Escena 7. Pequeños rayos de luz. En medio de la oscuridad que representaba mi diagnóstico y mi tratamiento, comencé a percibir pequeños destellos de luz que me devolvían la fe. Hubo un día en que una enfermera, al notar mi semblante cansado, se acercó para darme un mensaje que cambió mi perspectiva: recuerda que cada gota de este suero es una oportunidad de vida. Esa frase tan simple me sacudió por dentro. Comprendí que no debía ver la quimioterapia como un enemigo, sino como un aliado que me ayudaría a seguir adelante. También empecé a valorar cada segundo de mi existencia de una forma totalmente distinta. Al levantarse el sol, lo contemplaba con un agradecimiento que antes no sentía. Disfrutaba del desayuno, de mi familia, de los momentos cotidianos que antes daba por sentados. Cualquier gesto de cariño era un bálsamo para el alma y me brindaba un calor que atenuaba el frío de la incertidumbre. Con el paso de las semanas, si bien el cansancio no disminuía, mi actitud interna comenzaba a transformarse. Aunque el dolor seguía siendo intenso y las adversidades médicas no cesaban, notaba que mi corazón se fortalecía.
En mis oraciones de la noche, dejé de pedir un milagro inmediato y empecé a pedir valentía y claridad para seguir luchando. Esa pequeña diferencia en mi forma de ver la vida marcó el inicio de una nueva etapa. Ya no me consideraba una víctima pasiva, sino un guerrero con esperanzas reales de triunfar. Fue curioso también observar cómo mis amigos se hicieron presentes. Algunos, a quienes consideraba muy cercanos, se alejaron por temor, por no saber cómo reaccionar o simplemente porque la situación los superaba. En cambio, aparecieron otros que creía casi desconocidos, pero que me ofrecieron su apoyo incondicional. Aprendí, en ese proceso, que la enfermedad saca a relucir tanto la verdadera naturaleza de quien la padece como la de quienes lo rodean. Y eso, por doloroso que resulte, también me enseñó a ser más compasivo y comprensivo con los demás. Escena 8. Retrocesos y esperanzas. Hubo un momento particularmente difícil cuando los médicos detectaron que el tumor no estaba respondiendo de la manera esperada a la quimioterapia. Sentí como si me arrebataban el suelo bajo mis pies. Después de tantas sesiones y tanto sacrificio, las noticias indicaban que la masa no había reducido lo suficiente. Volví a sumirme en la desesperación, preguntándome si todo ese sufrimiento valía la pena. El oncólogo, sin embargo, me animó a no perder la esperanza. Afirmó que en muchos casos es necesario ajustar la estrategia terapéutica, que cada cuerpo reacciona de forma distinta y que no debía precipitar mis conclusiones. Tras nuevas reuniones de equipo médico, me plantearon la necesidad de una cirugía para resecar parte del tumor y, posteriormente, continuar con otras rondas de quimioterapia y radiación. La idea de someterme a una intervención tan delicada en la columna me paralizaba de miedo. Pero mi familia y yo sabíamos que era una opción ineludible si quería tener alguna oportunidad de curación. Me aferré a la esperanza de que, aunque ese fuera un paso difícil, podría abrir la puerta a un futuro libre de enfermedad. Los días previos a la operación fueron una montaña rusa emocional. Recibí llamadas y visitas de personas que querían expresarme su cariño y sus buenos deseos. Sentía un enorme agradecimiento, pero al mismo tiempo un agudo terror a la anestesia, a la sala de operaciones, a la posibilidad de complicaciones. Sin embargo, un corazón lleno de miedo también puede latir con valentía. Preparé mi maleta con lo necesario y fui al hospital con la determinación de quien se embarca en una batalla crucial. Esa noche, en la habitación del hospital, escuché con atención las instrucciones de los doctores y enfermeras. Hablé con mi familia, me despedí con abrazos y palabras de aliento, y luego cerré los ojos intentando conciliar el sueño. Sentía que al amanecer se decidiría gran parte de mi destino. Las paredes blancas y el leve pitido de los monitores fueron mi compañía silenciosa, mientras en mi interior luchaban la fe y la incertidumbre. Escena 9. La cirugía crucial. La mañana de la operación llegó con un aire de solemnidad. Todo parecía transcurrir en cámara lenta. Las luces del quirófano brillaban con una intensidad sobrecogedora, y el personal médico se movía con precisión alrededor de mí. Me pasaron de la cama a la camilla y luego me trasladaron hasta la sala de operaciones. El pulso me latía con fuerza en las sienes, y la adrenalina se mezclaba con el anestésico que poco a poco se adueñó de mis sentidos. Desperté horas después, con la conciencia borrosa y un dolor punzante en la espalda. A mi alrededor, se encontraba mi familia esperando ansiosamente cualquier señal de los médicos. Poco a poco, la realidad volvió a mi mente, había sobrevivido a la cirugía, pero desconocía los resultados exactos. Una de las enfermeras me sonrió y me dijo que todo había salido según lo planeado. Esa frase me brindó un rayo de alivio. El cirujano llegó más tarde para explicarme que lograron extirpar una parte importante del tumor, aunque no pudieron eliminarlo por completo por el riesgo de dañar zonas críticas de la médula espinal. Tendría que continuar con más tratamientos para tratar los restos que aún quedaban. También me advirtió que los próximos días serían determinantes en mi proceso de recuperación y que podía enfrentar secuelas temporales, incluso pérdida de sensibilidad o de movilidad. Escucharlo me produjo escalofríos, pero en mi fuero interno también sentí gratitud por la oportunidad de seguir luchando. Las horas posteriores a la cirugía fueron un torbellino de dolores, medicamentos y visitas médicas. Mi familia se turnó para acompañarme, para asegurarse de que no me sintiera solo ni un segundo. El cansancio y la euforia se alternaban, y en medio de ese caos físico y emocional, agradecí cada mirada de apoyo, cada palabra de aliento. Desde mi cama de hospital, mientras contemplaba las luces artificiales, entendí que había dado un paso crucial en esta lucha y que todavía me quedaba un largo camino por recorrer.
Escena 10. Reaprendiendo a vivir. El postoperatorio marcó una nueva etapa, la de la rehabilitación. Tenía que asistir a sesiones de fisioterapia para fortalecer mi espalda, recuperar la movilidad y evitar complicaciones. Al principio, apenas podía ponerme en pie, y mi cuerpo parecía negarse a obedecer mis órdenes. Fue una época frustrante, en la que cada paso requería un esfuerzo titánico. Sin embargo, también descubrí que mi cuerpo poseía una capacidad de adaptación que me maravillaba. Día tras día, lograba avances minúsculos, pero constantes. La fisioterapia se convirtió en una especie de ritual de paciencia y perseverancia. Bajo la guía de profesionales que me alentaban en cada ejercicio, aprendí a celebrar cada logro, por pequeño que fuera. El simple hecho de caminar sin muletas por el pasillo del hospital ya era un triunfo que me llenaba el alma de orgullo. En ese proceso, comprendí que la vida se compone de pequeños avances, de conquistas diarias que, acumuladas, generan transformaciones enormes. Paralelo a mi recuperación física, continuaba el tratamiento oncológico, esta vez con radioterapia enfocada en la zona donde se encontraba el resto del tumor. Los efectos secundarios se hacían presentes de distintas formas, pero mantenía la esperanza de que, al final de todo, mi cuerpo pudiera reaccionar como se esperaba. Algunas noches me invadía el llanto y sentía que no podría resistir un día más. Sin embargo, cada amanecer me regalaba una pizca de fuerza adicional para persistir. En los pasillos del área de rehabilitación conocí a otros pacientes en situaciones similares e incluso más complejas que la mía. Ver su coraje, sus sonrisas a pesar de las dificultades, su disposición a animar a quienes estaban peor, fue un aprendizaje que me marcó. Descubrí que la empatía y la solidaridad surgen con más fuerza en los lugares donde la vida pende de un hilo. Y eso me motivaba a seguir, a no dejarme vencer, porque sabía que había quienes esperaban verme triunfar para así también alimentar su propia esperanza. Escena 11. La tormenta interior. Conforme avanzaba mi rehabilitación, me enfrenté a otra tormenta, esta vez interna. Había despertado en mí una profunda reflexión sobre el sentido de la vida y la muerte. Antes de enfermar, llevaba un ritmo tan acelerado que apenas me detenía a pensar en estas cuestiones. Ahora, en cambio, tenía horas y horas en la soledad de mi cuarto, donde el tiempo parecía transcurrir con lentitud. Me preguntaba a menudo por qué debía pasar por esta prueba, qué había hecho para merecerla o si, por el contrario, era un azar del destino. A veces, me enojaba conmigo mismo, con mi cuerpo que parecía no responder tan rápido como yo deseaba. Otras veces, me sentía triste, desolado, y lloraba en silencio para no preocupar a mi familia. En esos momentos de oscuridad mental, solo la idea de volver a encontrarme sano, de retomar mis sueños y metas, me impulsaba a no dejarme hundir. Busqué refugio en la lectura de libros inspiradores y en conversaciones con personas que habían atravesado situaciones similares. Empecé a entender que mi vida no volvería a ser la misma, pero no necesariamente eso tenía que ser algo negativo. Podía encontrar un nuevo propósito, una nueva forma de vivir que me permitiera apreciar lo que antes ignoraba. De alguna manera, la enfermedad me estaba enseñando a valorar el presente con más intensidad. En ocasiones, me aterraba la posibilidad de una recaída o de enfrentar secuelas crónicas. Sin embargo, también advertí que mi mente se volvía más resiliente. Aprendí a respirar profundo, a meditar, a buscar la calma en medio de la tempestad de mis pensamientos. Comprendí que mi mente y mi espíritu eran tan importantes como los tratamientos médicos. Y así, poco a poco, fui forjando una actitud que combinaba determinación y aceptación. Escena 12. El apoyo de quienes me aman. En la sala de fisioterapia, mis padres y hermanos se turnaban para estar conmigo, para ayudarme en los ejercicios y motivarme cuando me faltaban fuerzas. Pero no solo mi familia era un pilar fundamental, mis amigos también se organizaron para acompañarme en distintos horarios, de manera que siempre tuviera compañía. Uno de mis mejores amigos se ofreció para llevarme en auto a las sesiones, y cada viaje se convertía en una tertulia improvisada donde recordábamos anécdotas del pasado o planeábamos cosas para el futuro. La enfermedad me había acercado de una forma muy especial a mi familia y a mis amigos. Paradójicamente, en medio de la adversidad, pude experimentar una cercanía que tal vez nunca hubiera surgido en circunstancias normales. Aprendimos a comunicarnos mejor, a expresar nuestros sentimientos con más franqueza. Incluso se forjaron lazos más sólidos y verdaderos entre nosotros, porque ya no nos distraían los afanes superficiales de la rutina.
Había tardes en las que el simple hecho de compartir una taza de té con mis seres queridos me llenaba el corazón. Hablábamos de temas profundos, reflexionábamos sobre la fragilidad de la vida, y nos prometíamos mutuamente aprovechar cada oportunidad que tuviéramos para ser felices. Por primera vez, sentí que todas esas frases hechas sobre vivir el momento y apreciar la vida dejaban de ser clichés para convertirse en verdades palpables. Pese a que mi salud seguía en un estado delicado y debía someterme a revisiones constantes, esa atmósfera de amor y solidaridad me regalaba esperanza. Sentía que, con cada palabra de aliento, con cada sonrisa compartida, se tejía una red de apoyo que evitaba mi caída en el abismo del desánimo. Y eso, en una batalla tan larga y extenuante, valía más que cualquier regalo costoso o cualquier reconocimiento social. Escena 13. El reencuentro con la FE. No había sido una persona muy religiosa, pero la situación me llevó a buscar un consuelo espiritual que antes no necesitaba. Empecé a asistir a un grupo de apoyo en el hospital donde se hablaba de la fe, la esperanza y la resiliencia. Allí encontré personas de diversas creencias que compartían sus experiencias de vida y sus maneras de sobrellevar la enfermedad. No todas las historias terminaban bien, pero el común denominador era la fuerza interior que cada uno descubría en su proceso de lucha. Algunos se aferraban a una imagen divina, otros a la energía del universo, y otros simplemente a la bondad humana y al poder de la comunidad. Yo, en mi búsqueda personal, hallé un consuelo en la meditación y la oración. No me convertí de la noche a la mañana en un devoto practicante, pero sí sentía una paz especial al cerrar los ojos y expresar mis sentimientos, mis miedos y mi gratitud a algo superior, fuese lo que fuese. En esas reuniones, conocí a un hombre que había perdido a su esposa a causa de un cáncer terminal. Aún así, hablaba con una serenidad admirable, afirmando que la partida de su compañera no había significado el final del amor que los unía. Ella vive en mí, en mis recuerdos, en la forma en que ahora ayudo a otros que pasan por lo mismo, decía. Sus palabras me conmovieron profundamente y me mostraron que incluso del dolor más grande pueden hacer algo bueno y luminoso para los demás. La fe, entendida no solo como una práctica religiosa sino como la confianza en un sentido más amplio de la existencia, comenzó a echar raíces en mi corazón. Empecé a creer que mi vida tenía un propósito y que, si lograba superar aquella adversidad, tendría la oportunidad de ayudar a otros o de compartir mi historia con quienes la necesitaran. Esa convicción se convirtió en un fuego interno que encendió mi determinación a no rendirme. Escena 14. Los avances médicos. Meses después de la cirugía y la rehabilitación, llegó el momento de nuevos exámenes para medir el avance del tratamiento. Me sentía nervioso, como si estuviera a punto de rendir un examen final. Tras varias tomografías y resonancias, el oncólogo me citó para darme los resultados. Entré en su consultorio con el corazón en la mano, temiendo lo peor y esperando lo mejor. Para mi alivio, el médico informó que, si bien aún quedaban vestigios del tumor, la radioterapia había cumplido su función de frenar su crecimiento, y en algunas áreas, incluso de disminuirlo. Era un triunfo pequeño, pero muy significativo. El doctor se mostró optimista y me explicó que aún tenía un tramo por delante, pero que los pasos dados hasta ahora resultaban muy alentadores. Entre las recomendaciones, me sugirió continuar con la quimioterapia en un régimen más liviano, para asegurar que las células malignas restantes no se fortalecieran. También me habló de la importancia de seguir con la fisioterapia y los controles periódicos. Aún no hemos ganado la guerra, pero vamos ganando batallas, comentó con una sonrisa breve. Salí del hospital sintiéndome como si me hubieran quitado un enorme peso de encima. Mi familia celebró conmigo esas buenas noticias, reconociendo que cada pequeño paso en la dirección correcta era un motivo para agradecer. Respiré aliviado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí la ligereza de la esperanza genuina, la sensación de que un futuro más luminoso me aguardaba. Escena 15. Lecciones de humanidad. A medida que mi salud mejoraba, volví a integrarme lentamente a mi vida cotidiana. Retomé actividades, volví a ver a mis compañeros de trabajo, e incluso me animé a salir con mis amigos de vez en cuando. Sin embargo, nada era igual que antes. Yo no era la misma persona que se había sentado en aquel despacho de oficina sintiendo un simple dolor de espalda. Algo profundo en mí había cambiado. El simple hecho de caminar sin dolor se convirtió en un milagro cotidiano. Sentir el aire fresco en mi rostro, reír con mis amigos, abrazar a mis padres, todo tomó una dimensión sagrada. Comprendí que la enfermedad, por más cruel que fuese, me había legado una capacidad nueva para apreciar las bondades de la vida.
Por supuesto, seguía temiendo una recaída y no faltaban las visitas regulares al hospital. Pero cada diagnóstico favorable se convertía en una nueva oportunidad para agradecer. En el trabajo, mis prioridades también cambiaron. Antes me ahogaba en metas de productividad y deseaba escalar posiciones a toda costa. Ahora, me importaba más establecer relaciones humanas saludables, ser un apoyo para quienes atravesaban dificultades y mantener un equilibrio que me permitiera cuidar mi salud mental y física. Incluso noté que mi desempeño mejoró, porque ya no me consumía la ansiedad del perfeccionismo, sino que realizaba mis labores con alegría y gratitud. La gente que me rodeaba también percibía ese cambio. En la empresa, algunos compañeros se acercaron a mí buscando consejos o una palabra de motivación cuando enfrentaban sus propios problemas. Sin ser un experto, comprendí que el simple hecho de escuchar y compartir mi experiencia servía de consuelo. Cada historia que escuchaba me recordaba lo frágiles que somos y lo mucho que nos necesitamos unos a otros. Y en ese intercambio de vulnerabilidad se fortalecía una auténtica red de apoyo. Escena 16. Resiliencia ante la incertidumbre. Con el tiempo, comprendí que el camino del paciente oncológico no está hecho de certezas, sino de constantes retos. Las revisiones periódicas se convirtieron en una parte esencial de mi rutina. Cada examen despertaba viejos temores, pero también me demostraba lo valioso que es vivir un día a la vez. Podía suceder que un mes los resultados fueran excelentes y al siguiente presentara algún retroceso. Aprendí a no hundirme en la desesperación al recibir malas noticias ni a abusar del triunfalismo con las buenas. En cada consulta, el oncólogo repasaba las imágenes con detenimiento, y yo me mantenía en vilo hasta que por fin emitía su veredicto. En ocasiones, me hablaba de la posibilidad de ajustar dosis de medicamentos o de realizar nuevas intervenciones. En otras, celebraba conmigo los avances, recordándome que cada victoria, por pequeña que fuera, tenía un impacto grande en mi pronóstico. Esa incertidumbre permanente me enseñó a desarrollar una fortaleza interior, una resiliencia que se nutrió de la experiencia de haber pasado por las peores tempestades y de haber sobrevivido. Tenía días de temor, noches de insomnio, momentos en que sentía ganas de llorar sin razón aparente. Pero también tenía herramientas que antes no poseía, la capacidad de aceptar mis emociones, de compartir mis miedos con gente que me amaba y de buscar ayuda cuando la necesitaba. La gratitud se convirtió en mi refugio. Empecé a llevar un diario en el que, cada noche, anotaba al menos 3 cosas por las que podía agradecer ese día. A veces era algo grande, como un resultado favorable en un examen médico, y otras veces era algo tan pequeño como haber disfrutado de una buena comida o haber visto un atardecer hermoso. Me di cuenta de que la vida, incluso con sus problemas, está llena de momentos dignos de celebración. Escena 17. Apoyo a otros luchadores. Llegó un momento en que sentí la necesidad de ofrecer algo de lo que había aprendido a otros que estaban transitando un camino similar. Decidí ser voluntario en un centro de apoyo para pacientes con enfermedades graves. Mi función era sencilla: conversar con ellos, escuchar sus historias, compartir la mía si así lo deseaban, y brindarles la esperanza que uno siempre necesita en medio de la lucha. Al principio, temía no saber qué decir o cómo actuar frente a personas que, tal vez, estuvieran sufriendo más que yo. Pero pronto descubrí que, en realidad, la empatía y la presencia valen más que las palabras. Bastaba con escuchar con atención, tomar su mano, mirarles a los ojos y hacerles saber que no estaban solos. Me sorprendió la cantidad de gente que, después de una sesión de charla, se mostraba agradecida por haber encontrado un oído atento y un corazón dispuesto a comprender. En esas interacciones, conocí realidades de todo tipo: niños que afrontaban tratamientos con una valentía admirable, ancianos que habían perdido a su pareja y veían en el hospital su último refugio, jóvenes con sueños interrumpidos que buscaban una luz de esperanza para retomar su camino. Compartir con ellos me hizo más humilde. Por un lado, me demostró que siempre hay alguien que sufre más. Por otro, me reveló la universalidad del dolor y, al mismo tiempo, la universalidad de la fuerza humana para afrontarlo. También surgieron amistades entrañables. Con uno de los pacientes, un hombre de mi misma edad que atravesaba un cuadro similar, forjé un vínculo muy especial. Nos entendíamos sin hablar, sabíamos lo que significaba sentir cada punzada de dolor, cada náusea, cada resultado médico incierto. Y en ese entendimiento mutuo, nacía una complicidad que nos hacía fuertes. A día de hoy, lo considero un hermano de batalla, alguien con quien comparto la certeza de que somos guerreros de la vida. Escena 18. Un nuevo propósito.
Conforme mi estado de salud mejoraba, fui retomando más actividades del día a día. Sin embargo, ya no me movía solo el deseo de prosperar en mi carrera laboral o de cumplir expectativas sociales. Había descubierto una pasión latente, la de ayudar a otros a transitar sus propias tormentas. Me di cuenta de que las horas que pasaba como voluntario en el centro de apoyo me llenaban de una satisfacción que ningún logro profesional había conseguido. Así, empecé a organizar charlas y talleres para personas que necesitaban orientación o simplemente un espacio de escucha. No me presentaba como un experto médico, porque no lo era, sino como alguien que había vivido en carne propia la incertidumbre y el miedo al diagnóstico. Preparaba dinámicas de grupo y ejercicios de expresión emocional que ayudaban a la gente a exteriorizar sus sentimientos, a compartirlos con el grupo, y así descubrir que no estaban solos en su dolor. El reconocimiento que recibí de los participantes me conmovía profundamente. Me decían que mis palabras los inspiraban a no rendirse y a encontrar sentido aún en las peores circunstancias. Yo solo podía responderles que cada uno llevaba dentro su propia luz y que mi papel era simplemente el de un faro temporal, indicando un camino que yo mismo había transitado. Con el tiempo, estas actividades fueron creciendo. El hospital me invitó a participar en más eventos, y otros centros se enteraron de mi labor y solicitaron mi apoyo. De pronto, la vida me estaba brindando una nueva misión, una en la que mi testimonio y mi empatía valían más que cualquier título o cargo. Sentí que, de la adversidad, había surgido algo hermoso y transformador, tanto para mí como para quienes se acercaban a escuchar. Escena 19, cierre de ciclos. En una de las revisiones de rutina, el oncólogo me informó que el tumor se había reducido a un punto en el que podían considerarme en remisión. Las palabras exactas fueron: no hay actividad tumoral detectable en este momento. Me quedé en silencio, con las lágrimas a punto de brotar. Tras tantos meses de lucha, escuchar esa noticia era como despertar de una larga pesadilla. Mi familia y yo celebramos con una intensidad indescriptible. Fue un momento de gratitud infinita. Sin embargo, el doctor me recordó que debía mantenerme en controles periódicos, pues el riesgo de recaída existe, aunque sea bajo. Ya no sentí esa advertencia como una condena, sino como una realidad con la que había aprendido a convivir. Sabía que la vida no ofrece garantías absolutas, y que cada nuevo día que me regalaba salud era un día para aprovechar al máximo. En medio de la alegría, también sentí una especie de nostalgia al darme cuenta de todo lo que había quedado atrás. Recordé los momentos de miedo, de dolor y de incertidumbre, y me resultaba increíble haber llegado hasta ese punto. Pero también me vino a la mente la gente que se quedó en el camino, personas que conocí en el hospital y que, desafortunadamente, perdieron la batalla. Pensar en ellos me llenaba de tristeza y me recordaba la fragilidad de nuestro existir. Con el alta médica, cerré un ciclo importante, pero inicié otro, el de la prevención, el de seguir cultivando los aprendizajes y el de no olvidar lo que la adversidad me enseñó. Decidí que no dejaría de asistir como voluntario al centro de apoyo, y me comprometí a continuar las charlas y talleres. Quería honrar el regalo de la salud que ahora poseía, ayudando a otros en su camino, así como otros me habían ayudado a mí. Escena 20, un horizonte renovado. Con el paso de los meses, mi vida retomó un ritmo más estable. Empecé a realizar proyectos que antes consideraba banales, como remodelar la casa o planificar un viaje con mi familia. Pero esa normalidad convivía con un corazón profundamente cambiado. Cada instante se sentía precioso, y no quería desaprovechar ninguno. Decidí también retomar algunas aficiones que había abandonado antes de enfermar. Empecé a pintar, una pasión de mi adolescencia, y encontré en esa actividad un refugio para mi alma. Los trazos, los colores y las texturas me conectaban con un mundo interno lleno de matices que quería explorar. Me sorprendía cómo la creatividad fluía con más fuerza que nunca, quizá porque mi sensibilidad y mi percepción habían evolucionado a raíz de todo lo vivido. En mi faceta laboral, aprendí a poner límites y a no sobrecargarme de trabajo. Mis jefes y colegas entendieron mi nueva visión, y aunque al principio tuve que explicar por qué ya no deseaba quedarme hasta altas horas en la oficina, poco a poco fui ganando respeto por mi determinación de priorizar mi bienestar. Irónicamente, mi desempeño mejoró, pues trabajaba con más motivación y disfrutaba de cada tarea con una energía renovada. Las pruebas médicas seguían formando parte de mi agenda, pero aprendí a recibirlas con tranquilidad. Ya no me invadía el pánico la noche anterior a un examen. Vivía cada día con la convicción de estar haciendo lo correcto, cuidarme, amar a los míos,
disfrutar de las pequeñas cosas y compartir mi testimonio con quienes lo necesitaran. De esa manera, el horizonte se expandía ante mí, libre de las sombras que un día amenazaron con tragarse mi existencia. Escena 21, un reencuentro significativo. Habían pasado varios meses de tranquilidad y estabilidad cuando recibí la llamada de un antiguo compañero de sala, aquel con quien forjé una gran amistad durante el tratamiento. Me contó que sus últimos exámenes no habían salido del todo bien y que se enfrentaba a una recaída. Sentí un nudo en la garganta mientras lo escuchaba. Me confesó su temor a iniciar de nuevo la quimioterapia, y sobre todo, su temor a morir. Sin pensarlo dos veces, viajé hasta su ciudad para visitarlo. Al verlo, reviví mis propios recuerdos del hospital. Me senté a su lado y simplemente le recordé lo valiente que había sido y lo mucho que aún podía luchar. Traté de transmitirle que la vida sigue siendo un regalo, aunque a veces venga envuelta en sufrimiento. Lo abracé y le prometí acompañarlo en lo que hiciera falta, tal como él lo había hecho conmigo en su momento. Permanecí algunos días junto a él, ayudándolo con las diligencias médicas, hablando con los doctores, compartiendo nuestra afición por la música y la lectura. Sentía que, de alguna forma, la vida me daba la oportunidad de retribuir esa fraternidad que él me brindó en mi peor momento. Lo vi llorar, reír, desanimarse y volver a esperanzarse, todo en cuestión de horas, y comprendí la magnitud emocional que implica vivir con una enfermedad recurrente. Aquellos días me reforzaron la certeza de que mi misión no terminaba con mi recuperación personal, sino que se extendía hacia todo aquel que necesitara un hombro, un oído y un corazón dispuesto a escuchar. Al despedirme de él, le dije que lo llamaría todas las semanas y que, si era necesario, regresaría. Nos dimos un abrazo que selló nuestro compromiso mutuo de seguir adelante, pese a las dificultades que cada uno enfrentara. Escena 22. Conversaciones profundas. De regreso a mi ciudad, me sorprendí analizando el sentido de la vida en casi cada instante. No podía evitar pensar en lo frágil que es la existencia humana y en la manera en que solemos olvidar ese detalle mientras corremos detrás de metas que, en el fondo, pueden ser efímeras. Comencé a tener largas charlas con mi padre, quien, a lo largo de mi proceso, se había mostrado sereno y fuerte, pero que también llevaba su propia carga de angustia. Me contó que durante mi enfermedad tuvo pesadillas donde me veía sufrir sin poder ayudarme. Nunca quiso compartírmelas antes para no preocuparme más. Ahora, con la distancia de los momentos más críticos, hablábamos sin tapujos de lo que cada uno sintió en aquellos días de incertidumbre. La honestidad de esas conversaciones nos unió aún más. Le dije que mi mayor temor había sido dejar las cosas inconclusas, no haber vivido de verdad, no haber disfrutado lo suficiente de nuestra familia y de los momentos simples. Él me respondió que ese era su mismo temor, perderme sin haber tenido la oportunidad de reír, viajar y crecer junto a todos nosotros. Ambos concluimos que la vida no debe postergarse, sino vivirse con intensidad, agradecimiento y, sobre todo, amor. Poco a poco, fui replicando esas charlas profundas con otros miembros de mi familia, con amigos cercanos y con compañeros de trabajo que se interesaban por mi historia. Descubrí que todos, en mayor o menor medida, tenemos miedos y sueños no realizados. El solo hecho de hablarlos abiertamente nos liberaba de la presión de aparentar fortaleza o de seguir una rutina robótica. Sentía que mi mundo interior se expandía, y cada conversación alimentaba mi propósito de vivir con mayor plenitud y de inspirar a otros a hacer lo mismo. Escena 23. El poder de la gratitud. En una charla que ofrecí en un hospital cercano, tuve la oportunidad de conocer a una mujer de avanzada edad que, pese a padecer una enfermedad terminal, irradiaba una serenidad imperturbable. Me contó que a lo largo de su vida había coleccionado momentos y no bienes materiales. Cada vez que viajaba, guardaba una pequeña piedra de recuerdo. Cada vez que asistía a una reunión familiar, anotaba en un diario el suceso más divertido o emotivo. Tenía álbumes llenos de fotografías que testimoniaban su paso por el mundo. Cuando la escuchaba, me di cuenta de que yo también deseaba atesorar la vida de esa manera. Le pregunté cómo podía mantenerse tan tranquila sabiendo que su diagnóstico era desfavorable. Su respuesta fue breve y poderosa: estoy agradecida por todo lo que viví. Eso me basta. Aquellas palabras resonaron en mi corazón con fuerza. A veces, nos enredamos tanto en las ambiciones y los temores que olvidamos agradecer lo que ya tenemos. Y no me refiero solo a lo material, sino a las experiencias, a las vivencias con las personas que amamos, a los aprendizajes que nos forjan como seres humanos.
Esas pequeñas grandes cosas que construyen la esencia de la vida. Desde entonces, adopté la costumbre de escribir, al final de cada jornada, una lista de gratitud. Anotaba los momentos que me hicieron sonreír, las acciones de otros que me conmovieron, incluso las lecciones aprendidas de los reveses que el día pudo traer. Con el tiempo, fui llenando páginas y páginas de ese diario, y cada vez que lo repasaba, sentía que mi corazón se inundaba de una alegría genuina. Comprendí que el agradecimiento es un ancla que nos mantiene conectados a la belleza de la vida, aun cuando soplan vientos adversos. Escena 24. El renacer personal. Llegó un punto en que experimenté lo que solo puedo describir como un renacer personal. Me sentía lleno de energía, motivación y amor. Ya no cargaba con el dolor constante de antes, ni con el temor paralizante a la muerte. Evidentemente, no soy inmortal, y el riesgo de recaída sigue existiendo en algún rincón de mi historia clínica. Pero algo en mi interior había cambiado, y esa transformación era suficiente para hacerme sentir vivo de una manera que jamás había conocido. Empecé a planear viajes que antes posponía, a visitar lugares cercanos y lejanos para reconectarme con la naturaleza y conmigo mismo. En cada nuevo paisaje que admiraba, recordaba mis días más duros, cuando apenas podía caminar o cuando la incertidumbre me robaba el sueño. Y en ese contraste, comprendía la maravilla de poder estar de pie, contemplando la vida. Redescubrí la belleza de cosas tan sencillas como plantar un árbol en el jardín, cocinar un plato nuevo para mi familia o salir a correr al amanecer. Cada experiencia la vivía con una intensidad inusitada, como si mis sentidos se hubieran agudizado después de haber estado al borde de perderlo todo. Era la confirmación de que el dolor, aunque cruel, puede despertar en nosotros una capacidad de disfrute y apreciación que jamás hubiéramos imaginado. En el ámbito social, me percaté de que la gente me observaba con curiosidad, probablemente intentando entender cómo alguien que había pasado por un trance tan serio podía mostrar tanto entusiasmo por la vida. Yo, sencillamente, no encontraba otra forma de explicar mi actitud más que con la palabra renacer. Como un ave fénix que se alza de sus cenizas, así me sentía cada mañana al abrir los ojos y dar gracias por todo lo vivido y por todo lo que aún me quedaba por vivir. Escena 25. Una mirada hacia atrás. Con el paso del tiempo, cada año me parecía un regalo doblemente preciado. Las celebraciones de cumpleaños se convirtieron en verdaderos homenajes a la vida. Recibía llamadas y mensajes de quienes me habían acompañado en mi recorrido, y todos coincidían en el milagro de mi recuperación. Pero yo sabía que, más allá de lo que la ciencia había logrado, existía algo profundo que me había permitido trascender el miedo y encontrar un nuevo horizonte: la fe, el amor de mi familia, la amistad, el poder de la solidaridad y, sobre todo, la capacidad de no rendirme cuando todo parecía perdido. A veces me sentaba en mi habitación a revisar viejas fotografías de los días del hospital. Verme con la piel pálida, la expresión abatida y los tubos conectados a mi brazo me provocaba un nudo en la garganta. Recordaba el dolor físico y el tormento mental que había enfrentado, y en esos recuerdos revivía una mezcla de terror y gratitud. Porque, aunque fueron tiempos muy duros, también me mostraron la grandeza del espíritu humano, la capacidad de adaptación y el calor de los vínculos que nos sostienen cuando creemos que vamos a caer. Me seguía preguntando por qué algunas personas superaban la enfermedad y otras no. No encontraba una respuesta concreta. Tal vez intervenían factores genéticos, médicos, sociales o simplemente el azar. Pero lo que sí sabía era que, mientras estuviéramos en este mundo, teníamos la oportunidad de aprovechar cada respiro, cada encuentro, cada sonrisa. Y esa certeza me regalaba una paz que jamás había sentido en mi vida anterior a la enfermedad. En cada aniversario de mi diagnóstico, en lugar de lamentarme, hacía una pequeña reunión con mis seres queridos para celebrar mi nueva vida. Nos sentábamos alrededor de la mesa y compartíamos anécdotas, risas y miradas cómplices que recordaban el infierno que habíamos atravesado juntos. A veces nos permitíamos llorar, sí, pero eran lágrimas de alivio y de cariño, no de desesperación. Esos rituales se convirtieron en un símbolo de mi transformación personal. Escena 26. Sembrando la semilla del futuro. Decidí que todo lo aprendido no podía quedarse solo en mis charlas voluntarias. Creé un pequeño blog, donde compartía experiencias, reflexiones y consejos basados en mi vivencia personal. Sin darme cuenta, ese espacio virtual empezó a crecer, a recibir comentarios y mensajes de gente que buscaba esperanza en medio de su propia batalla. Cada historia que me compartían me conmovía profundamente. Había quienes padecían enfermedades distintas a la mía,
pero enfrentaban el mismo miedo a la pérdida. También había familiares que no sabían cómo apoyar al ser querido que sufría. Con el tiempo, transformé ese blog en una plataforma más sólida, con artículos de especialistas que colaboraban, con testimonios de pacientes que habían logrado superarse y con recomendaciones prácticas para sobrellevar los tratamientos. En paralelo, impartía talleres de resiliencia y de autoconocimiento. Invitaba a psicólogos, a enfermeros y a otros pacientes para que compartieran sus perspectivas. Mi objetivo era simple, brindar un espacio de apoyo y esperanza, recordándole a la gente que, aunque la vida nos ponga pruebas duras, siempre existe un motivo para seguir luchando. La respuesta de las personas fue reconfortante. En ocasiones, recibía mensajes de agradecimiento que me erizaban la piel. Gracias a ti, entendí que no estoy solo, tus palabras me han devuelto la fe en la vida, me inspiras a no rendirme. Esas eran algunas de las frases que llegaban a mi correo, y cada una se convertía en un bálsamo para mi alma. Me demostraban que mi lucha no había sido en vano y que cada dolor, cada lágrima y cada cicatriz podían transformarse en luz para otros. Escena 27, la frágil línea entre la vida y la muerte. En uno de mis nuevos chequeos médicos, apareció una pequeña sospecha de recidiva. El oncólogo encontró una anomalía en mis análisis de sangre, lo suficiente para encender las alarmas y recomendar estudios más profundos. Sentí como regresaba el fantasma de la incertidumbre. La noche anterior a la prueba me costó conciliar el sueño, y me vinieron a la mente todos aquellos temores que creía superados. Al día siguiente, me sometí a nuevas resonancias y tomografías para descartar la reaparición del tumor. Durante la espera de resultados, pasé por un carrusel de emociones, angustia, enojo, cansancio, pero también determinación. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi lucha no había terminado. En realidad, es una lucha que, mientras seamos mortales, nunca termina del todo. Pero esa idea, lejos de hundirme, me recordó la importancia de seguir viviendo con pasión y valor. Afortunadamente, los médicos concluyeron que la anomalía no guardaba relación con un tumor activo, sino con un desajuste temporal en mis defensas producto de una infección menor. Respiré aliviado, pero el susto me sirvió para reafirmar algo esencial: la línea que separa la vida de la muerte es muy delgada y, por ende, cada segundo cuenta. Aquella experiencia me llevó a hablar en mis talleres sobre la necesidad de reconciliarnos con la incertidumbre. Les decía a mis oyentes que la clave no era fingir que no tenemos miedo a la muerte, sino aprender a abrazar ese miedo y convertirlo en un impulso para vivir plenamente. Porque sabernos finitos nos otorga una responsabilidad maravillosa, la de no dejar para mañana la oportunidad de amar, de agradecer y de construir algo bello. Escena 28, el poder de la unidad. En uno de los talleres de resiliencia, propuse una dinámica que consistía en que cada persona compartiera, de manera anónima, su mayor temor y su mayor esperanza. Recogí las papeletas en una caja, las mezclamos y luego fui leyendo cada una en voz alta. Fue impresionante ver cómo, sin importar la edad, la clase social o la enfermedad que padecieran, las personas coincidían en ansiedades como el miedo a morir solos, a sufrir sin remedio, a dejar asuntos pendientes o a fallarles a los seres queridos. Pero así como los temores coincidían, las esperanzas también apuntaban a un mismo norte: reencontrarse con la salud, encontrar paz, ver crecer a los hijos, viajar, amar y ser amados. Al terminar la lectura, se hizo un silencio sobrecogedor en la sala. Podía sentir la energía que fluía entre todos, como si nos hubiéramos despojado de nuestras máscaras y hubiéramos contemplado la humanidad compartida que nos une. En ese instante, varias personas comenzaron a abrazarse o a tomarse de la mano, aunque fueran desconocidos. Fue uno de los momentos más emotivos que he presenciado. Comprendí que, más allá de nuestras diferencias, todos estamos hechos de las mismas fibras de miedo y de amor. Y ese reconocimiento nos vuelve más comprensivos, más humanos. Salí de esa sesión con el corazón henchido de fe en la gente. Supe que, si realmente nos unimos para apoyarnos y escucharnos, podemos sobrellevar incluso las pruebas más difíciles. Y esa certeza me motivó a seguir buscando formas de vincular las historias de lucha de cada persona para inspirar a otros. Comprendí también que mi testimonio ya no era solo mío, sino parte de una gran cadena de testimonios que, unidos, podían alumbrar la esperanza en medio de la oscuridad. Escena 29, el legado de una lucha. Tiempo después, recibí una invitación para dar una conferencia en una asociación que reunía a sobrevivientes de cáncer y a sus familiares. Me sentí honrado, pero también abrumado. Preparé mi discurso con dedicación,
mezclando partes de mi historia personal con reflexiones que había recopilado a lo largo de mis talleres y mi blog. El día de la conferencia, al subir al escenario, me sorprendió la gran cantidad de gente que se había congregado. Veía rostros ansiosos, expectantes, buscando un aliciente que les ayudara a atravesar sus propias dificultades. Hablé durante más de una hora, contando cómo había empezado todo con un dolor de espalda que no me permitió ignorar mi salud, cómo me enfrenté a la cirugía y a los duros tratamientos, y cómo descubrí una nueva forma de valorar la vida. Les compartí los momentos en los que pensé que no podría más, y también aquellos destellos de esperanza que me llevaron a continuar. Les recordé que no somos invencibles, pero que la fragilidad humana puede convertirse en fortaleza cuando nos unimos y le damos un sentido a nuestro dolor. Al concluir, se acercaron muchas personas para agradecerme mis palabras. Algunos me hablaron de sus seres queridos que habían perdido la batalla, otros estaban en pleno tratamiento y necesitaban motivación, y otros, habiendo superado la enfermedad, buscaban inspiración para ayudar a otros. Fue entonces cuando comprendí, con absoluta claridad, que mi historia formaba parte de algo más grande. Ya no era solo mía, era un hilo más en el tejido de miles de luchas personales que, al entrelazarse, generan una red de esperanza. Esa noche dormí con la satisfacción de sentir que, al compartir mi camino, estaba honrando cada minuto de sufrimiento que viví. Porque me di cuenta de que mi lucha no fue solo para mí, sino que podía trascender mi experiencia individual y transformarla de muchos. Y esa sensación de trascendencia, de pertenecer a una causa superior, me dio fuerzas para seguir ofreciendo mis palabras a quienes las necesitaran. Escena 30. Una nueva visión de futuro. Hoy, mientras escribo estas líneas y repaso mentalmente toda la odisea que he vivido, me doy cuenta de que la lucha contra mi enfermedad fue el acontecimiento que partió mi vida en dos. Aquel diagnóstico tan temido, que llegó para poner en jaque mi estabilidad, se convirtió en el catalizador de mi renovación interior. Me ha enseñado que la vida merece ser valorada en cada segundo, y que el dolor puede ser transformado en una fuerza creadora si lo canalizamos con amor y determinación. He establecido metas que trascienden mi beneficio personal. Deseo fundar una organización sin fines de lucro que apoye a pacientes con enfermedades graves y a sus familias, brindándoles acompañamiento emocional y herramientas para enfrentar el proceso. Quiero formar un equipo multidisciplinario que incluya psicólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas y voluntarios con historias inspiradoras. Deseo, en definitiva, que nadie tenga que pasar por una enfermedad tan dolorosa sintiéndose solo o desamparado. Sigo trabajando día a día, cuidando mi cuerpo y mi mente, conscientes de que mi batalla continúa y de que siempre existe la posibilidad de una recaída. Pero esa espada de Damocles, lejos de paralizarme, me impulsa a vivir con más pasión, a hacer planes y a concretarlos sin posponer. Ya no temo tanto a la muerte, porque la miro como una compañera que me recuerda la importancia de amar y agradecer el tiempo que se me ha concedido. Con esta visión de futuro, mi corazón late con fuerza, y cada paso que doy lleva implícito el aprendizaje de la adversidad que superé. La vida no me debe nada, y yo no le debo nada a la vida, más que la obligación de aprovecharla con intensidad. El coraje, la fe y el amor se han vuelto mis aliados inquebrantables, y con ellos enfrento cada nuevo día como una oportunidad de seguir creciendo y de sembrar esperanza en aquellos que todavía están inmersos en su propia tormenta. Escena 31, epílogo. El milagro de un nuevo amanecer. Cada mañana despierto, antes de abrir completamente los ojos, experimento un segundo de incertidumbre, me pregunto si todo lo que viví fue un sueño o una realidad que ha quedado en el pasado. Pero al sentir mi respiración, mi sangre fluyendo y la tibieza de mi cama, confirmo que sigo aquí, que estoy vivo y que el milagro de un nuevo amanecer me ha sido concedido. No hay garantías de cuánto tiempo nos quede, pero esa falta de certezas me impulsa a exprimir cada instante. Si algo aprendí de la lucha que me enseñó a valorar la vida al máximo, es que no podemos esperar a que lleguen las desgracias para darnos cuenta de la joya que representamos para nosotros mismos y para quienes nos quieren. Hoy elijo sonreír, elijo abrazar a mi familia con frecuencia, elijo llamar a mis amigos para preguntarles cómo están, sin necesidad de tener un motivo aparente. Elijo sentarme a contemplar el atardecer y a escribir sobre todo lo que me conmueve. Y, sobre todo, elijo extender mi mano a aquellos que pasan por una prueba similar a la que yo viví, con la esperanza de que mis palabras y mi presencia les sirvan de consuelo o de inspiración para no rendirse. Con el corazón lleno de gratitud, miro hacia atrás y veo un camino sembrado de dolor, lágrimas, miedos y ausencias. Pero también observo sonrisas,
abrazos, victorias silenciosas y un despertar interior que me llevó a convertirme en alguien más compasivo y más humano. Al final, la vida me dio una lección invaluable. Cuando reconocemos la fragilidad de nuestro existir y la convertimos en fortaleza, cada latido se vuelve sagrado, y cada paso que damos se transforma en un canto de esperanza para el mundo entero.